Mis hermanos, acabamos de leer una porción de la Biblia maravillosa. Podríamos decir que fue el milagro más grande que hizo el Señor Jesús. Porque hasta ese momento el Señor Jesús había sanado a muchos enfermos, de todo tipo de enfermedades. Las más fuertes, terminales, cáncer, leucemia, lo que usted se quiere imaginar. Hasta ese momento ya el Señor Jesús había sanado. Había hecho muchas liberaciones. Muchas personas que estaban poseídas por demonios o espíritus inmundos, hasta allí habían recibido liberación. Y una muestra contundente fue el endemoniado gadareno, que tenía legiones de demonios, y el Señor Jesucristo lo hizo libre. Hasta ese momento había multiplicado los peces y los panes. Y hasta ese momento había sorprendido con su poder y su autoridad y su sabiduría al predicar la palabra. Pero este fue un momento crucial, porque ya fue un milagro de resurrección. Por allí siempre le dicen a uno, lo único que no tiene solución es la muerte. Y quizás el pueblo que estaba en ese momento tenía eso en su cabeza, no ese paradigma. Pero con este milagro el Señor Jesucristo rompe todo paradigma y demuestra que aún en su nombre la muerte tiene solución. Y lo sorprende con este milagro maravilloso. El tema aquí es que el Señor Jesús estaba en Jerusalén cuando se da cuenta de que su amigo Lázaro está enfermo. Probablemente le mandaron mensajes para que fuera a visitarlo, a orar por él y fuera sanado. El Señor Jesús no fue. Cuando ya murió Lázaro, estuvieron en el velorio, luego en el entierro, vivieron todo ese proceso, sus hermanas Marta y María, acompañadas de judíos. Y ya llevaba Lázaro 4 días en el sepulcro, cuando el Señor Jesús decide ir a Betania, que era la ciudad donde ellos vivían. Y yo me imagino que en ese lapso de la muerte, la enfermedad y muerte de Lázaro, el proceso del velorio, del entierro, que sabemos que es tan difícil, yo creo que todos se preguntaban, ¿dónde estaba Jesús de Nazaret? Si Lázaro era su amigo, si Marta y María eran muy cercanas a él, ¿por qué los había dejado solos en ese proceso? Yo creo que todo el tiempo hubo ese interrogante. Y pasan 4 días de la sepultura de Lázaro y el Señor Jesús entra a Betania. Yo no sé cuáles eran los medios de comunicación de esa época. Hoy tenemos el WhatsApp, que uno en segundos informa a una cadena de personas un dato, ¿cierto? Pues yo no sé cuál era el sistema de comunicación allá, pero Marta se enteró que venía el maestro y salió corriendo a encontrarlo. Y cuando Marta se encuentra con el maestro, lo primero que le dice es: Señor, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Y la respuesta del Señor Jesús fue: Marta, Lázaro resucitará. Y ella lo veía como que va a resucitar en la eternidad, y aceptó esta pronunciación del Señor Jesús. Pero en su cabeza no estaba lo que el Señor Jesús iba a hacer. Y se presenta una conversación entre ella y el maestro, y en medio de esa conversación él le dice que él es la vida y la resurrección, y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y es una palabra profética que él dice en ese momento, y es que cuando creemos en Dios, si tenemos una relación con Dios, nosotros en medio de la muerte viviremos. La muerte humana que tenemos en nuestras situaciones cotidianas de dolor y tristeza, donde sentimos que el espíritu desfallece y el alma agoniza. Si creemos en Cristo en esos momentos, viviremos, porque nuestra fe es nuestro sustento. Pero hay una promesa mayor, y es que el día que partamos de este mundo a la tierra, seremos resucitados si estamos a paz con Dios. Y que la muerte para nosotros los creyentes, en lugar de ser un tema de tanto dolor y aflicción, es un tema de esperanza. Porque después de la muerte de nosotros, de los hijos de Dios,
es que para nosotros vienen los mejores tiempos, porque es estar en la presencia de Dios. Pero Marta no dimensionaba todo esto. Nosotros lo entendemos porque hemos leído las escrituras. Ella no dimensionaba esto. Pero ahí el Señor Jesús le dice una palabra maravillosa, profética. Y en medio de esa conversación le dice que llame a María. Y Marta va y le dice al oído a María que el maestro la necesita. Pues María salió como un resorte a buscar al Señor Jesús. Y cuando le encuentra le dice lo mismo que le dijo Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces vemos que estas dos hermanas que estaban afligidas por la pérdida de su ser querido, que era su hermano, cuando tienen la oportunidad de hablar con el Señor, lo que hacen es preguntarles por qué. ¿Por qué no estuvo durante la enfermedad para sanarlo? ¿Por qué no estuvo en el velorio? ¿Por qué no estuvo en el entierro quizás para apoyarlas y consolarlas? Aunque era una palabra sutil, se escondió un reclamo. Señor, ¿por qué no estuviste allí para evitar este dolor y esta pérdida? ¿Por qué no estuviste allí para evitar que mi hermano muriera? Señor, ¿por qué llegaste tarde? Y es completamente entendible que estas mujeres se sintieran así, ¿no? Porque ellas eran amigas del sanador por excelencia, del Mesías, del profeta, de un hombre que había hecho milagros sobrenaturales. Pero el día que ellas necesitaron el milagro para sus vidas, el Señor Jesucristo no estuvo. Y creo que humanamente era apenas entendible que hicieran esta especie de reclamo y que hubiese ese dolor en su corazón. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado igual? ¿Cuántas veces frente a las situaciones que se nos presentan en nuestra vida cotidiana, que son muy dolorosas, lo primero que hacemos es decirle al Señor: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué no evitaste que yo me quedara sin empleo? Tú pudiste hacerlo. Señor, ¿por qué no evitaste que mi hija adolescente quedara embarazada o que mi hijo de tal edad incurriera en las drogas? Señor, ¿por qué no evitaste que mi esposo o mi esposa se fuera de la casa? Señor, ¿por qué no evitaste que yo me enfermara? Señor, ¿por qué te he pedido esto o aquello y no me has respondido? ¿Por qué permitiste que mi ser amado, que mi ser querido falleciera? Cuando nos enfrentamos a un dolor tan grande como el que estaba experimentando Marta y su hermana María, lo primero que hacemos es hacerle muchas preguntas y reproches a Dios. Y sentimos que Él nos dejó solos en el proceso. Y finalmente nuestro discurso es: Señor, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué llegaste tarde a este problema matrimonial o conyugal? ¿Por qué llegaste tarde a este problema económico? ¿Por qué llegaste tarde a este problema de salud? ¿Por qué llegaste tarde a esta situación con mis hijos? Y vienen reproches tras reproches, porque Dios no nos evitó el dolor, porque Dios no intervino en el momento que pensábamos que era el momento propicio, porque Dios quizás no estuvo allí para librarnos de ese dolor tan grande. Generalmente esos son nuestros cuestionamientos cuando enfrentamos el dolor. Pero esta historia nos enseña algo, querida hermana y querido hermano que estás aquí. Y es lo primero que Dios quiere que atesoremos hoy en el corazón. Y es que el Señor Jesucristo no llegó 4 días después porque no le hubiera importado lo que estaba viviendo Marta y María. Él no llegó 4 días después porque se le chispoteó, se le olvidó el asunto o estaba muy ocupado. Él no llegó 4 días después porque le hubiera cogido la tarde. No fue que el reloj de él se distorsionó o el despertador y no alcanzó a emprender el viaje a Betania. El Señor Jesucristo llegó 4 días después porque ese era el tiempo perfecto establecido por Dios para manifestarse en medio de la situación difícil de esta familia.
A los ojos de María, de Marta y del pueblo era tarde porque habían pasado 4 días del sepelio, del entierro. Pero a los ojos de Dios, que tiene el control y el dominio de los tiempos, de las vías, de todo lo que existe en el mundo, era el tiempo perfecto. Pueblo que estás aquí, lo que está pasando en tu vida o lo que ha venido pasando en tiempos anteriores no es una evidencia de que Dios se haya tardado. Si Dios aún no se ha manifestado a tu vida o a mi vida en medio de alguna situación dolorosa, no es porque Él esté retrasado, no es porque Él esté ignorando tu situación y mi situación, sino que se trata simplemente de que aún no es el tiempo perfecto de Dios. Para nosotros es tarde, para nosotros el tiempo se ha hecho muy largo, para nosotros el tiempo pasa lento y el dolor puede ser insoportable. Para nosotros Dios se retrasó, ya no llegó. Pero en la mente y el plan de Dios hay otra cosa. Él está esperando el tiempo perfecto y Él llegará justo a tiempo, ni antes ni después. Pero tenemos una certeza y es que Él llegará. Él llegará. Amén. Él va a llegar porque nosotros hemos creído en Él y Él es fiel a su pacto. Todos los que estamos aquí hicimos un pacto con Dios, ¿verdad que sí? Y jamás Dios olvida sus pactos. Puede ser que nosotros hayamos olvidado el pacto, pero Él no se olvida de su pacto. Y como Él no se olvida de su pacto, Él llegará. Amén. Y esa situación que hoy está muerta, que está desahuciada, que está agonizante en nuestra vida familiar, que creo que es una de las cosas que más a uno le duelen cuando hay una situación familiar. Esa situación que está agonizante en nuestra economía, la economía lacera porque definitivamente hay necesidades que están allí en el momento y hay que suplirlas. Y hay cosas que no se pueden posponer, como la alimentación de los hijos, ¿cierto? Como el pago del arriendo, los servicios públicos. Está allí apremiante porque tenemos que responder. Y puede ser que hoy nuestra economía esté agonizante. Puede ser que nuestra salud esté también desahuciada, sintamos, no hay nada que hacer con este problema de salud. Pero el Señor Jesucristo le dijo a María algo que me llena a mí de fortaleza y de esperanza, y Él le dijo: Lázaro resucitará. Y el Señor hoy quiere decirte a ti, mujer y hombre, que estás aquí con una situación de vida, de dolor, donde hay algo en tu vida que sientes que está agonizando, desahuciado, o quizás sientes o piensas que ya murió. Hoy Dios te dice que tu economía resucitará, que tu familia resucitará, que tu salud resucitará, que esa situación que hoy adolece, que tú ves muerta, en esa situación habrá resurrección, porque Él es la vida, porque nuestro Señor Jesucristo es la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Tú crees en Cristo, ¿verdad que sí? Aunque tu economía esté muerta, en Cristo tú vivirás, y contigo tu economía también. Aunque tú sientas que tu salud está muy mal, tú crees en Cristo y en Él tú vivirás, y tu salud también. Tu familia la ves totalmente desacomodada, desconfigurada. Sientes que ya tu familia colapsó. Pero tú crees en Cristo, y aunque estés muerto, te sientes muerto hoy, vivirás, y tu familia también. El Señor lo dijo aquí en esta palabra, versículo 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén. Esa es una promesa que Dios nos quiere hacer en esta mañana. Nuestra fe y nuestra confianza en Él trae vida y bendición y libertad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creerle a Él, serle fieles a Él, permanecer en Él. Amén. Siguiendo con la historia, después de que el Señor Jesús tiene este encuentro con María, Él ve a María llorando,
Como cuando uno va a un entierro o visita a un familiar que ha perdido a alguien y uno ve el llanto, la aflicción, el dolor, ¿cierto? Lo hemos visto y lo hemos vivido, ¿verdad? Él vio a María y a Marta llorando. Y habían unas personas, unos amigos, vecinos y familiares de ellos que estaban alrededor y también estaban llorando. Al parecer estos hermanos eran muy queridos por muchas personas. Y pues hay dos cosas que pueden ser contagiosas en la vida: el llanto y la risa. ¿Les ha pasado? A veces cuando alguien entra en una explosión de risa uno se contagia y uno de solo ver a la persona reír, uno se ríe. Pero el llanto puede ser más contagioso aún. Cuando uno ve a una persona llorando, uno siente que el corazón se le estremece y uno llora también. Y se termina generando una cadena de llanto. Entonces yo creo que también al ver ellos a María y a Marta en este llanto, todos empezaron a llorar. Y dice la palabra que cuando el Señor Jesús vio esta escena, su corazón y su espíritu se conmovió. Se sintió intensamente triste y afligido. Ese dolor de Marta, de María y de las personas que estaban allí, el Señor Jesús también lo empezó a sentir. Y le dijo: bueno, ¿dónde está enterrado Lázaro? Y le llevaron a ese lugar. Y dice la palabra que cuando el Señor Jesús llegó a ese lugar, el Señor Jesús lloró. Es el versículo más corto que hay en la Biblia, pero es un versículo que está lleno de aprendizajes y de enseñanzas. Jesús lloró ante la tumba de su amigo, ante el dolor de Marta, de María y de los judíos que estaban en ese proceso. Y en el momento de hacer el milagro, dice la palabra que él seguía muy conmovido. Y a mí esta parte de la historia me tocó mucho el corazón, porque esta historia nos permite ver la esencia y la naturaleza de amor, de bondad, de compasión y de misericordia de nuestro Dios. El Señor Jesús sentía lo que estaban sintiendo Marta y María. El Señor Jesús estaba sintiendo lo que sentían los otros judíos. El Señor Jesucristo también se sentía afligido por lo que había pasado con su amigo. Aquí vemos que era tan grande el amor del Señor Jesús por estas vidas y por el sufrimiento de ellas, que sintió el mismo dolor, y eso se manifestó en medio de su llanto. Aquí veo un Señor Jesús, veo un Jesús poderoso, grande y fuerte, pero también lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad y de compasión. Y me encanta esto, hermano y hermana que estás aquí. Me encanta cada día encontrarme con esta naturaleza maravillosa de Dios. Porque así como el Señor Jesús lloró con estas personas, estoy segura de que cuando nosotros lloramos, Él también llora. Que cuando nosotros nos afligimos, Él también se aflige. Cuando nosotros estamos muy compungidos o colapsamos emocionalmente, a Él le duele. Pero nosotros en nuestra humanidad a veces pensamos que el Señor como que quiere que nos pasen las cosas dolorosas, ¿cierto? Una vez en su dolor y en sus situaciones difíciles, como que se desconecta de esa naturaleza de Dios y puede uno pensar, es que al Señor no le importa que mi esposo se haya ido de la casa. Es que al Señor pareciera que no le importara que yo esté enfermo, que me duela aquí, que me duela allá. Es que pareciera que al Señor no le importara que mis hijos estén en rebeldía o en malos pasos. Es que pareciera que al Señor no le importara mi desempleo, mi falta de dinero, mis deudas. Nuestra naturaleza humana con la que batallamos cotidianamente nos puede conducir a pensar eso. Pero hoy esta palabra nos enseña que eso no es así. Cuando tú has estado llorando por tu familia, por tu economía, por tu enfermedad, por tu situación, el Señor Jesucristo ha llorado contigo, porque Él ha sentido tu dolor como nadie más lo puede sentir. Cuando tú sufres por todas las cosas en tu vida que están fallando, que te afectan, Él también sufre contigo.
Cuando tú estás pasando por un momento de adversidad, Él no se complace, a Él le duele. A Él le duele porque Él te ama a ti. A Él le duele porque Él me ama a mí. Y en medio de esos momentos donde hemos llorado tanto, donde hemos derramado el corazón, donde nos hemos postrado y hemos sentido que nos derrumbamos, en esos momentos Él siempre ha estado allí. Y lágrimas han brotado de sus ojos. Como un padre, como un hermano, como un amigo que sufre con el sufrimiento de su ser amado. Y más en su rol de padre. Aquí hay varios padres y madres de familia. Por cierto, hoy estamos celebrando el Día de la Madre, ¿verdad? ¿Cuántas madres de las que están aquí han llorado porque han visto a sus hijos llorar? Levanten la mano. Muchas gracias, bajen la mano. ¿Cuántos padres de los que están aquí han llorado con sus hijos al verlos sufrir? Todos, ¿cierto? Yo he visto a mi mamá llorar por una situación que me adolezca a mí, a mis hermanas. Eso pasa. Y si nosotros, que somos humanos y que somos a veces tan duros de corazón, sentimos dolor, del dolor de los hijos, del dolor de los seres queridos, de los amigos y a veces incluso de los extraños, ¿cuánto más nuestro Dios? Si su esencia es el amor, si su esencia es la misericordia, la compasión, la bondad. Hoy en medio de todo lo que tú estés viviendo humanamente, déjame decirte que Dios ha llorado contigo y te ha acompañado. En el dolor que pudiste experimentar en un pasado, déjame decirte por medio de esta palabra que el Señor lloró contigo y que a Él también le dolió. Y en los momentos difíciles que tengamos que afrontar en un futuro, porque esa es la vida y eso no cesa, Él también llorará con nosotros y nos acompañará. Amén. Él sufre con nuestro sufrimiento, Él llora con nuestro llanto, a Él le duele lo que nos pasa, porque si hay algo cierto en este mundo es que Dios nos ama, como nadie jamás podrá amarnos ni nos amará. Amén. Prosigo con la historia, ya finalizando con ella. El Señor Jesús ante la tumba, dice que era una cueva, a Lázaro lo habían enterrado en una cueva, en ese tiempo eran cuevas. Está allí de pie y eleva una oración. Es una oración de acción de gracias, declarando que el Padre lo había escuchado. Bueno, pero me salté un pedacito de la historia. Cuando el Señor Jesús está frente a la tumba de Lázaro, dice: por favor, quiten la piedra. Y Marta le dice: no, Señor, ¿cómo se te ocurre? Es que eso está oliendo ya maluco, ya lleva 4 días. ¿Cuál será el olor de una persona que lleva 4 días muerta en una cueva? Terrible, ¿cierto? Marta se preocupó un poco de que quitaran la piedra, pues por el olor que iba a salir. Y el Señor Jesús la mira y le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y levanta sus manos y hace una oración. Y le dice al Padre: Padre, gracias porque yo sé que me has oído. Y esto lo digo no porque tenga dudas, sino para que la multitud sepa que tú eres el que me envió, que tú eres el que me escucha, que tú estás a mi favor. Y dice la palabra que dio un grito y dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió caminando con las vendas en los ojos y en el cuerpo. Y yo me preguntaba cuando estaba leyendo esa palabra, si yo hubiera estado en ese suceso, ¿yo qué hubiera hecho? Mis hermanos, ¿usted qué haría si usted está en un entierro y el muerto sale del ataúd? ¿Usted qué haría? Sale uno corriendo, ¿cierto? Eso es como para uno salir corriendo a desmayarse. Una cosa impresionante, me parece tan impresionante esto. La gente quedó atónita, la gente quedó, mejor dicho, sorprendida. Nadie se esperaba que el muerto iba a salir caminando. Nadie se esperaba que ese dicho de que lo único imposible de solucionar era la muerte fuera un dicho que en el Señor Jesús fuera mandado a reevaluar.
Nadie se esperaba eso. Fue un momento sorpresivo y maravilloso. Un momento sobrenatural en la historia. El Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Amén. Mis hermanos, esperó 4 días. 4 días del sepelio y de todo este proceso. No porque no le importara, sino porque había un plan perfecto. El Señor Jesucristo no tenía para Marta, María y Lázaro una sanidad que hubiera sido muy positiva. Él tenía el milagro. Porque siempre el plan de Dios es un plan mayor al que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Ellas pensaban que la solución a su situación era que el Señor Jesús llegara en cierto momento y sanara a Lázaro. Y hubiera sido bueno y chévere y todos contentos porque Lázaro había sido sanado. Pero el Señor Jesucristo, nuestro Dios en su naturaleza poderosa y omnisciente, había preparado un plan muchísimo mejor. Permitió que pasaran por la muerte. El duelo de 4 días fue duro, pero tenía una respuesta más maravillosa. Esperó 4 días y generó un milagro de resurrección, que permitió que la fe de ellos se afirmara, que permitió que muchos entendieran que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Y yo creo que después de ese día, la vida de María, de Lázaro y de Marta nunca fue igual, porque sabían que había un Dios todopoderoso capaz de hacer lo imposible, que había un Dios poderoso que tenía respuesta para ellos. Gloria a Dios por este milagro tan maravilloso. Y es más, no sé si ustedes recuerdan que creo que hace un tiempo yo les hablaba de una historia bíblica donde María había ungido los pies de Jesús con el perfume más caro. ¿Recuerdan esa historia? Eso fue después de la resurrección. Entonces miren cómo la vida de estas 3 personas es transformada a través de este milagro. La sanidad, pienso yo, que les hubiera animado en su fe, pero la resurrección fue mucho más contundente. Y el pueblo que fue testigo de este milagro, si hubiera visto la sanidad, le hubiera parecido normal. Pero este milagro permitió que su fe se afirmara, que fueran confrontados y que entendieran que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y asimismo pasa con todos los que estamos aquí. Nosotros estamos esperando que Dios actúe de cierta manera y en cierto momento, ¿verdad? Y el Señor no lo ha hecho. Y eso nos genera bastante malestar. Pero se trata de que Dios no lo ha hecho porque Él tiene un plan muchísimo mejor. Nosotros estamos enfocados en el plan A, ¿cierto? Y estamos orando por el plan A. Y nos damos látigo cuando vemos que pasa el tiempo y no se ejecuta el plan A. Pero Dios, en su sabiduría, en su omnipotencia, ha preparado un plan B. Y ese plan B es muchísimo mejor. Es un plan glorioso. ¿Qué nos pide Dios para ejecutar ese plan? El Señor Jesucristo le dijo a María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El plan del Señor es un plan que nos va a permitir ver su gloria, pero nos pide algo: que creamos. ¿Y qué es creer? Sí, tener fe en que puede actuar, que Él lo va a hacer. Pero también el creer implica buscarle a Él, depender de Él, descansar en Él, serle fieles a pesar de que las cosas no se ejecuten todavía, tener una dependencia absoluta a Él y darle lo mejor de nosotros. Eso implica creer. Y si creemos, veremos la gloria de Dios. Déjame decirte hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, que lo que está pasando con tu familia y ese plan A que tú esperas que se ejecute, no sea ejecutado, porque el Señor para tu familia y para ti tiene un mejor plan. Y si tú crees, verás la gloria de Dios en tu familia. Gloria a Dios. Ese plan A que te has trazado en tu cabecita para tu economía,
y tus finanzas y por el cual estás batallando, déjame decirte que Dios tiene para ti un plan B, un plan mejor para tu economía y tus finanzas, un plan que te permitirá ver la gloria de Dios. Vamos a la salud. Tenemos un plan A. Creemos que la situación se va a solucionar de esta manera, estamos proyectados a eso. No sé cómo estemos orando en ese sentido, pero Dios tiene para nosotros un plan muchísimo mejor, un plan que nos permitirá ver su gloria. Y así apliquémoslo a todos los campos de la vida sentimental, la vida académica, la vida social, la vida espiritual y ministerial. No sé cuál sea nuestra situación de vida en esas áreas en este momento. Y desconozco cuál es tu plan. No lo sé, pero sí te puedo decir algo, y es que para tu problema, para esa área de tu vida que sientes que está muerta, desahuciada y agonizante, Dios tiene un plan B, y a través del plan de Dios tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida emocional, en tu vida espiritual, en tus relaciones de pareja, en tu vida social, en tu vida ministerial, y repito, familiar, económica y en tu salud. Pero es necesario que creamos en Dios para que podamos ver su gloria. Él nos va a permitir ver su gloria en su tiempo, que es perfecto. Si nosotros tenemos una fe en Él y entendiendo que mientras Dios hace lo que tiene que hacer, Él está sufriendo con nosotros, llorando con nosotros y nos está acompañando en ese proceso. Amén. Y en este momento que estoy hablándoles de esta predicación, recordé algo que me pasó a mí con mi familia y se los voy a compartir brevemente, porque ya tenemos poco tiempo y quiero que oremos. Y les voy pidiendo mientras tanto al grupo de la alabanza que suba. ¿Cómo les parece, mis hermanos, que en el 2013 yo hice una proyección de viajar con mi familia por la costa atlántica? Entonces, la idea era viajar con mis papás, mis dos hermanas y yo, y que mi hermana, la del medio y yo pagáramos el viaje de todos. Hicimos un ahorro, contratamos a una persona que hace estos tours, y resulta que era una buseta grande donde íbamos varias familias después de diciembre. Claro, cuando ya se aproximó, y nosotros empezamos a hacer unos abonos, cuando se aproximó el tiempo del viaje, empezamos a llamar a la persona con la que habíamos hecho la negociación y nada que nos contestaba el teléfono. De todas formas nosotros fuimos, nos compramos las cosas para la playa, en fin. Como mi familia todos tenían compromisos ministeriales, pidieron permiso en la iglesia, oraron por ellos, lo despidieron, listo. Viajamos al día siguiente. Cuando llamamos a este personaje, nos dice: el viaje se canceló. Quedamos, como dicen, vestidos como novia de pueblo. Entonces, porque las otras familias en diciembre se gastaron el dinero en lo que nosotros ya sabemos, menos nosotros. Entonces, claro, nosotros éramos pensando, yo me acuerdo que mi hermana decía: no, yo esta semana no salgo de la casa, qué pena. Porque los habían despedido en la iglesia, habían orado por ellos, les habían echado aceite, en fin, era el oso del momento. Entonces, claro, yo me enojé mucho porque yo era la que había hecho la negociación y yo empecé a hablar con el Señor, bueno, ¿cómo solucionamos? La idea era que viajáramos por ahí unas 10 familias en una buseta. Entonces yo le empiezo a decir: tenemos que buscar una solución, ¿cómo nos va a dejar así? Entonces al final resultó que el Señor me dice: listo, yo tengo una propuesta. Viaje usted sola con su familia y yo consigo una van, una buseta pequeña. Le voy a incrementar 100,000 por persona, eran 500,000 pesos. Yo le dije: listo, hagámoslo. Y entonces nos fuimos de paseo y fue un paseo maravilloso. El asunto es, nuestro plan era pasar 13 días en la costa atlántica, Cartagena, Santa Marta, Medellín, con otras familias en una buseta. Iba a ser muy chévere. Pero Dios dañó todos esos planes y nos regaló una van para nosotros solos, ir a estos lugares. ¿Y eso qué significaba? Podíamos parar donde nosotros queríamos, podíamos comer donde nosotros queríamos. Tuvimos chofer todo este viaje y yo me quedaba sorprendida porque cuando yo vi que la cosa se complicó, yo me enojé mucho y me estresé bastante. Pero yo me ponía a hacer el análisis. Nosotros queríamos irnos en una buseta con otras personas,
Pero Dios tenía algo más especial. Él tenía algo especial para mí y para mi familia. Un viaje con chofer incluido, en los lugares donde quisiéramos parar, en las mejores condiciones. Y ese día entendí que el plan de Dios siempre es un plan mejor. Que nosotros esperamos lo que es bueno o muy bueno. Y Dios para nosotros tiene lo excelente, lo perfecto, lo sobrenatural. Amén. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie, vamos a orar.